Buenas noches, compañeros y compañeras y respetables doctores del Departamento de Nosología. Este día, como grupo número 12, presentamos lo que es la resolución y la discusión acerca de los casos clínicos. Mencionarle que como grupo somos 10 integrantes y nos encontramos completos. Sería Alejandra Aquino, Gerardo Arias, Giselle Campos, Paola Coto, Karina Esmeralda Flores, Jocelyn Guevara, Daniel Jiménez, Fátima Mejía, Aura Marcela Pérez y Melissa Karina Rivera. Hemos desarrollado los casos clínicos de una manera que puedan ser comprensibles, debido a que en esta plataforma no buscamos como saturar al estar hablando todos. Entonces buscamos la manera de desarrollarlos lo mejor posible, desarrollando el caso clínico completo. Al final, si hay preguntas como grupo, las estaríamos solventando. Esperamos que sea de su agrado. Comenzamos. Muy bien. Como caso clínico número 1, tenemos una paciente femenina de 25 años, quien da historia de aproximadamente 5 días de presentar disuria, polaquiuria y tenesmos vesicales, acompañado de proceso febril no cuantificado, hiporexia y malestar general. No es la primera vez del cuadro. Fecha de última regla, no la recuerdo. Actualmente utiliza métodos de planificación familiar. Está con Depo-Provera intramuscular cada 3 meses. Al examen físico se encuentra la tensión arterial de 120 sobre 70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 17 respiraciones por minuto, temperatura de 37.8 grados Celsius, saturación de oxígeno al 97%, abdomen presenta dolor difuso a la palpación y de mayor intensidad en hipogastrio. Puño-percusión en ambas fosas renales es positiva. Resto del examen físico sin anormalidades. Se le realizó un examen general de orina en donde encontramos un color rosado, un aspecto turbio, una densidad de 1020, un pH de 8, proteínas 2 cruces de 4, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno y bilirrubina se encuentran negativos. Los nitritos son positivos, al igual que la sangre oculta. Y en el sedimento urinario, los cilindros granulosos, leucocitarios, hemáticos y hialinos no se observan. Hay hematíes 50 a 100 por campo, leucocitos más de 100 por campo, las células epiteliales son escasas y las esterasas leucocitarias son abundantes de 3 cruces y se encuentran bacterias abundantes. Vaya. La pregunta número 1 dice que sugiere la presencia de nitritos positivos en la orina. Un resultado positivo de nitritos en un examen de orina indica que fueron identificadas bacterias capaces de convertir nitratos en nitritos, produciéndome estos una bacteriuria, siendo esta una señal de infecciones urinarias. Mencione una causa de resultado falso negativo de nitritos en orina. Como mencionaba el doctor Rogelio, una de las causas de falsos negativos es la presencia de microorganismos negativos, entre ellos está Streptococcus fecalis, Neisseria gonorrhoeae y Mycobacterium tuberculosis. También dentro de otra causa de un resultado falso negativo es que haya una inadecuada retención en la orina, ya que la orina debe de estar más de 4 horas en la vejiga para que el nitrato se forme a nitrito. La pregunta número 3, de acuerdo con su origen, ¿cómo se clasifica la hematuria? Para empezar, la hematuria significa el número anormal de eritrocitos en la orina, que sería mayor a 5 células por campo. Entonces, según el doctor Navarrete, la hematuria, según su origen, se clasifica en 3, en renal, glomerular y no glomerular. Pero en algunas fuentes bibliográficas solo se clasifican 2, en renal y en extraglomerular. ¿Qué entidades podrían causar una hematuria urológica en este paciente?
Entre las entidades etiológicas podemos encontrar cistitis, pielonefritis y nefrolitiasis. ¿Qué valor representan las proteínas reportadas en el examen de la paciente? ¿Y cuál podría ser una causa de proteinuria postrenal? Las proteínas reportadas en el examen, que son dos cruces, corresponde a que la paciente está excretando 100 miligramos de proteína por decilitro en la orina. Y una de las causas de proteinuria postrenal es la cistitis severa. En el examen general de orina, la presencia de abundantes bacterias y células epiteliales abundantes en el análisis de sedimento en ausencia de identificación de leucocitos sugiere la siguiente condición. Bueno, es importante tomar en cuenta 3 condiciones en las cuales son muestra de muestra contaminada, mal toma de la muestra y que la paciente no haya limpiado bien sus genitales externos. Ok, tomando en cuenta la sintomatología del paciente, como ya vimos, y el resultado del examen general de orina que hay, ¿cuál sería tu impresión diagnóstica referente a ese caso? Como grupo tomamos que nuestra impresión diagnóstica es la pielonefritis. Si bien la pielonefritis es una patología más común, es una de las patologías más común conocida como una infección de las vías urinarias altas. También porque en el examen físico la paciente presenta un dolor difuso en el abdomen, específicamente en el hipogastro. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales para tomar en cuenta en este caso? Es importante tomar en cuenta los siguientes diagnósticos diferenciales, los cuales son la enfermedad pélvica inflamatoria y la nefrolitiasis. ¿Qué estudios desearía tener para apoyar o confirmar su diagnóstico y sus diagnósticos diferenciales? Es muy importante el pielograma porque es uno de los estudios más específicos. ¿A qué se le llama infección de vías urinarias complicada? Como el doctor Navarrete dijo en la clase, dice que esta infección de vías urinarias complicadas se da sobre todo en los pacientes que presentan algunas condiciones que determinan el riesgo de evolución desfavorable, como lo que son en los pacientes que son como las mujeres en gestación, hombres en obstrucción, inmunosupresión, en la insuficiencia renal, en la uropatía obstructiva de causa neurológica. ¿Hay alguna duda que tengamos, compañeros, como grupo acerca de este caso o algo que quisiéramos aclarar? ¿Puedes regresar a los exámenes por ahí? No sé si alguien me podría decir cuáles son los puntos en que están alterados y qué sería lo normal. Yo, Paola Coto. Principalmente en el examen físico-químico, el color, el examen está rosado y normalmente tendría que estar de color ámbar. En segundo punto, el aspecto. En el examen de la paciente está turbio, lo cual normalmente debería ser transparente. Y también que hay presencia de proteínas, nitritos, y también de sangre oculta. También es importante mencionar que la esterasa leucocitaria está abundante en este examen. También que hay 2 cosas ahí, una que acaba de mencionar Pau, que es la de nitritos y la de estereasa. Si vemos la de nitritos está positiva y la estereasa leucocitaria está negativa. Eso nos puede dar a entender de que posiblemente estemos frente a una infección de vías urinarias. Para concluir este caso, yo creo que sería importante también recalcar de que la pregunta número 6, como ya mencionaba mi compañera Karina, aparte de eso, como ella ya lo mencionaba, de que mala higiene, cabe destacar, como nos lo explicó en la clase el doctor Rogelio, de que la orina que se debe tomar para la muestra debe de ser la orina, por decirlo así, de en medio, o sea, descartar lo primero que la persona orina, tomarlo de en medio y igual descartar lo último.
Continuamos con el caso clínico número 2. Bueno, el caso clínico número 2 es una paciente femenina de 39 años de edad con historia de un mes de evolución de adinamia, fatiga, malestar general. Refiere a la paciente que hace 2 semanas presentó por 3 días fiebre intermitente, no cuantificada, acompañada de escalofríos intensos, no diaforesis, más odinofagia, por lo que consultó a la unidad de salud donde se receta ibuprofeno de 400 miligramos, una tableta cada 8 horas por 3 días y amoxicilina de 500 miligramos, una tableta cada 8 horas por 7 días. Paciente refiere leve mejoría del cuadro, sin embargo, hace una semana la paciente refiere empeoramiento del cuadro, apareciendo nuevamente el proceso febril intermitente cuantificado en 38.5 grados Celsius, sin escalofríos ni diaforesis. La paciente refiere el aparecimiento de una masa a nivel del hemicuello izquierdo y agudización del malestar general, adinamia y fatiga. 3 días de tos productivas con expectoración amarilla verdosa en moderada cantidad, no congestión nasal, no rinorrea, no disnea, no petequias. Los antecedentes personales, no alcohólica, no etilista y no uso de anticonceptivos orales. En la fórmula obstétrica, partos 1, aborto 0, prematuro 0 y vivo 1. En el examen físico, una presión arterial de 90/70 miligramos de mercurio, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 39 grados Celsius, un peso de 47.3 kilogramos, frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto, pulso de 95 por minuto, la saturación de oxígeno es de 94%, perdón, talla de 1.64 centímetros, la paciente pálida con evidente compromiso del estado general, febril al tacto, colaboradora a la entrevista, el examen físico, las conjuntivas están 2 de 4, faringe hiperémica, hipertrófica con exudados, pulmones, los pulmones tienen frémito táctil disminuido, matidez, abolición de murmullo vesicular en el campo medio del campo pulmonar derecho, leves estertores en bases, campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo sin anormalidades. En el examen de hemograma tuvieron los siguientes resultados. En la serie roja, los glóbulos rojos estaban de 2.8 por 10 a la 6 sobre microlitros. El hematócrito estaba al 31%, la hemoglobina estaba 10.2 gramos sobre decilitro, la concentración de hemoglobina corpocular media estaba de 24 gramos sobre decilitro, la hemoglobina corpocular media estaba de 27 picogramos sobre célula. En la serie blanca están los glóbulos blancos a 17.900 por milímetros de mercurio, los eosinófilos al 5%, basófilos al 0%, linfocitos al 35%, monocitos al 10%, neutrófilos al 89%, segmentados al 60%, reticulocitos a 0.9% y plaquetas 210.000. Okay. Va. Pregunta número 1. Diga los valores normales de eritrocito, hemoglobina, hematócrito, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, reticulocitos, leucocitos, neutrófilos, diferencial de Slish y plaquetas. Ok. Los valores normales de las células, tanto de serie roja como serie blanca, para comenzar, serían de los eritrocitos o glóbulos rojos, es de 3.9 a 5.0, 10 a la 6, sobre microlitro. Recordar que estos valores
algunos van a variar por lo mismo del sexo, ya que tanto para mujeres como para hombres difieren. En el valor de referencia de hemoglobina tenemos que es 12, de 12 a 16 gramos sobre decilitro. El hematócrito, lo normal es de 35 a 47 gramos sobre decilitro. La hemoglobina corpuscular media es de 27 a 34 picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media es de 32 a 37%, los reticulocitos son de 0.5 a 1.5%, los leucocitos, lo normal es de 5.000 a 10.000 células sobre litro, aunque algunas literaturas difieren y aumentan un poco más, pero es con el que nosotros nos quedamos. Neutrófilos, el valor normal es de 50 a 70. El diferencial de Schilling que nos pedían los encontrados en el examen, recordar que son los que corresponden a los neutrófilos. En este caso serían los neutrófilos segmentados, que su valor normal es de 90 al 100%. Y las plaquetas, como ya sabemos, es de 150.000 a 400.000 lo normal. Con los datos del hemograma, calcula matemáticamente el volumen corpuscular medio y coloque la fórmula y el desarrollo. Ok, acá estaría la fórmula. La fórmula sería el hematócrito por 10 sobre el total del número de eritrocitos. Vamos a ver los valores que tenía la paciente. En el hematócrito ya tiene 31% y en los eritrocitos 2.8. Entonces, tomamos la fórmula y simplemente sustituimos valores. Colocamos el 31% del hematócrito por 10, que serían 310, sobre los 2.8, 10 a la 6 de los eritrocitos. Al hacer esta operación, nos daría que el volumen corpuscular medio es de 110.7 femtolitros. La pregunta número 3. Diga la alteración principal que presenta esta paciente en la serie roja. Bueno, aquí como a simple vista llegamos a la conclusión de que la paciente, tanto en eritrocitos como en hemoglobina, está disminuida de los valores normales. Concluimos que era una anemia, pero completamente decimos que es una anemia macrocítica hipocrómica. ¿Por qué macrocítica? Porque la hemoglobina, perdón, el PER medio, como ya vimos, está arriba de 100 y 100 es su valor tope normal, por decirlo. Entonces, por eso la definimos como anemia macrocítica hipocrómica. Vaya, en la serie blanca, ¿cuáles son las 3 principales alteraciones que podemos observar? En esta lo que notamos es de que hay un gran aumento de lo que serían los leucocitos. Los monocitos, que su valor normal es de 0,8%, estarían igual aumentados. Y lo que sería también los neutrófilos estarían aumentados. Por lo tanto, las 3 alteraciones serían leucocitosis, neutrofilia y monocitosis. Mencione la desviación que se observa en el leucograma de esta paciente y explique por qué. El leucograma de esta paciente muestra una desviación a la izquierda. Concluimos en eso como grupo debido a la presencia de neutrofilia acompañada de leucocitosis, que esto es asociado a una desviación a la izquierda, como también a una posible infección bacteriana. Aparte de eso, la neutrofilia indica gran número de neutrófilos jóvenes. Además, se ven aumentados los neutrófilos en comparación con los monocitos y linfocitos. En caso contrario, si estos estuvieran aumentados, tendríamos que pensar en una desviación a la derecha, pero no es este el caso. Diga Laura, 4 causas de alteración en los leucocitos y cómo se observan en dicho examen. Vaya, las alteraciones que tenemos presentes son neumonía, amigdalitis y acrisis pulmonar. ¿Por qué? Porque vemos en el caso clínico que hay alteraciones a nivel pulmonar en la paciente, agregándole también leucemia aguda.
Ok. En la pregunta 7, ¿por qué piensas tú de que la paciente presenta alteraciones? ¿Por qué piensas vos, mejor dicho, que la paciente presenta alteraciones que se observan dichamente en el leucograma? ¿Y cuál sería tu sustentación a la luz con lo que observamos en la historia clínica? Porque presenta lo que es malestar general, anemia, fatiga y fiebre. Y eso está relacionada a lo que es un proceso infeccioso. Entonces eso nos indica, mejor dicho, que hay una respuesta inmunológica efectiva que está tratando de combatir ese patógeno o la enfermedad que está causando la sintomatología. Si decides enviarle una prueba de velocidad de eritrosedimentación, ¿qué es lo que significa ese examen y cuál sería el resultado que se espera de acuerdo a los valores normales? Vaya, este examen es un reactante de fase aguda y se dice que la velocidad de eritrosedimentación es un método directo de la valoración de distintas proteínas de la fase aguda, cuyo valor depende del resto de los reactantes y de las hemoglobinas presentes, ya que mide de forma indirecta lo que es la concentración de proteínas plasmáticas. Teniendo en cuenta eso, se esperaría que esta prueba se encuentre elevada porque se evidencia en el hemograma que hay leucocitosis y eso indica la presencia de una infección que podría estarla aumentando. Además, que la paciente presenta lo que es anemia y macrocitosis, que son factores que pueden influir en el aumento de esta prueba. Decide completar su diagnóstico con frotis de sangre periférica, que le reporta policromatofilia. Explica en qué consiste el examen y el resultado obtenido, que sería la policromatofilia. El frotis de sangre periférica consiste en precisar e informar lo que son las alteraciones morfológicas de los elementos formes de la sangre. Y el resultado que nos dio fue la policromatofilia, que en términos denota la presencia de eritrocitos incompletamente hemoglobinizados. Quiere decir que son eritrocitos jóvenes. Entonces, el aumento de estas células en la sangre nos indica una actividad eritropoyética aumentada, como resultado ya sea de hemólisis, de hemorragia reciente, ya sea una respuesta a un tratamiento con hierro o ácido fólico, o como respuesta compensadora a una anemia por deficiencia de hierro. De la pregunta anterior, explica la presencia de dicha alteración en el frotis de sangre periférica, de acuerdo a la historia clínica y los datos encontrados en el hemograma del paciente. Se dice en el caso clínico que la paciente presentó síntomas por un mes. Estos síntomas iban desde anemia, malestar, fatiga general y la fiebre. Entonces, estos síntomas son compatibles a lo que es una anemia, y esta anemia viene demostrando que el organismo trató de compensar las deficiencias de hemoglobina, fomentando lo que es una eritropoyesis de la médula ósea. Por lo tal, dio un aumento de los reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros. Por lo tanto, esto se hizo visible en el frotis de sangre periférica. Como grupo, concluimos este caso y la verdad es que no surgió una incógnita con respecto a la pregunta 10, porque si bien menciona mi compañera y coincide con la historia clínica y el examen de que la paciente presenta una anemia, el dato que nos parece curioso es el de los reticulocitos, ya que esto es de 0.5 a 1.5% su valor normal, estando en el hemograma 0.9%, lo que nos indica que está normal. Entonces, aquí sí teníamos la incógnita como grupo, ya que están normales y la paciente presenta una anemia, ¿verdad? Entonces, aquí era como que teníamos una duda. ¿No te escuchás, Ale? Quería agregar también de que, como dice, de que de acuerdo a la historia clínica, también agregar el peso y la talla, ya que si se saca un índice de masa corporal, la paciente está, no tiene un peso normal, estás en desnutrición. También las conjuntivas, que están 2 de 4, la temperatura, la saturación de oxígeno y que la paciente está pálida y que esto compromete su estado general.
Si no hay más dudas, continuamos con el tercer caso. Paciente masculino de 45 años de edad, de nacionalidad chileno, quien llega a la emergencia con historia de 3 días de evolución de evacuaciones diarreicas en moderada cantidad, olor amarillo y olor fétido, en promedio 5 a 7 evacuaciones por día. Concomitantemente, el paciente presenta un episodio de vómito postprandial de contenido alimentario, lo que se automedica con Alka-AD, una cada 12 horas notando leve mejoría. Hace 2 días paciente inicia con un dolor abdominal difuso, hipocólico, más leve proceso febril intermitente no cuantificado, acompañado de escalofríos y diaforesis. Refiere además un día de evolución de malestar general. En sus antecedentes personales vemos de que el paciente es un ingeniero en sistemas, contratado por una empresa de telecomunicaciones en el país hace 10 días, tabaquista, 5 cigarros por día, etilista solo fines de semana, alcohol blanco. En el examen físico vemos de que tiene una presión arterial de 130 sobre 90 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno del 96%, una frecuencia cardíaca de 91 latidos por minuto, un pulso de 90 latidos por minuto, pulsaciones por minuto, perdón, una temperatura de 37.8 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, viendo un examen físico sin mayor anormalidad. Las mucosas se encuentran secas, tiene el signo de pliegue negativo, distensión abdominal, peristaltismo aumentado, panismo aumentado en flancos mesogástrico y flanco, no me sale aquí la pregunta. Paciente presenta aumento de sensibilidad dolorosa en flancos y mesogastrio. Resto de examen normal. Se toma el siguiente examen general de heces. Los resultados del examen de heces resultaron que macroscópicamente el color es café, la consistencia líquida y mucus positivo. Microscópicamente resultó que presenta leucocitos de 6 a 8 por campo, hematíes de 3 a 5 por campo, restos de alimentos macroscópicos son abundantes, los restos de alimentos microscópicos son abundantes. En el examen parasitológico presentó que en los metazoarios, tanto la Ascaris lumbricoide como los enterobius y las fichurias no se encuentran presentes. La levadura está escasa, la flora bacteriana está aumentada. De los protozoarios, tanto la entamoeba histolítica como la entamoeba coli y la Yersinia lambia no presentan lo que son trofozoitos. Las bacterias presentan trofozoitos abundantes y en quistes únicamente la entamoeba histolítica presenta. Para. Pregunta número 1. Diga las partes que comprende el examen general de heces. El examen general de heces consta de 4 partes: el estudio macroscópico, el análisis químico, el estudio microscópico y el examen parasitario. Escriba los resultados normales esperados en el examen general de heces normal en cada una de las partes del examen. Dentro del estudio macroscópico se incluye la consistencia, el color, el olor, la presencia de sangre y los restos alimenticios. La consistencia normal que se espera en un examen de heces es sólida y formada, que sea cilíndrica y consistente y que en la escala de Bristol esté entre 3 y 4. El color se espera que sea marrón o pardo, más o menos oscuro. El olor se le dice que debe de ser sui generis, que significa que debe ser acorde a lo que es, como es heces, tiene que tener un olor característico. La presencia de sangre debe de ser no visible. En los restos alimenticios, tanto macroscópicos como microscópicos, lo ideal es que sean no visibles, pero también es normal que los microscópicos se encuentren de manera escasa.
En el análisis químico, el pH debe de ser neutro o ligeramente básico. Entre las azúcares reductoras deben de encontrarse negativas y la sangre oculta debe de tener mínimo 2 milímetros. En el estudio microscópico podemos encontrar hematíes hasta 3 por campo. Entre los leucocitos podemos encontrar hasta 4 por campo. La flora bacteriana puede ser escasa o normal, no tiene que estar aumentada. Y las levaduras tienen que ser de 0 a 8 por campo. O sea, deben de estar escasas. La siguiente pregunta, diga las alteraciones que usted encuentra en cada una de las partes del examen general de heces anterior. Dentro del estudio macroscópico se ve que existe una alteración en la consistencia, porque en el examen se reporta como líquidas, cuando ya mencionamos de que deben de ser consistentes. Y también que se observa positiva la presencia de moco. Dentro del estudio microscópico se ve que hay una elevación de los leucocitos, además de que también se reportan abundantes restos alimenticios, tanto microscópicos como macroscópicos. Y dentro del examen parasitario se observan quistes de entamoeba-histolítica. Vaya, ¿cuál es la impresión, cuál es la causa que usted encuentra para los restos alimenticios abundantes? Estos restos alimenticios abundantes se deben a que existe un problema de mala absorción, debido a que en el examen físico se encuentra que hay un peristaltismo aumentado. Entonces a eso se debe los restos macroscópicos y microscópicos, de que hay una mala absorción. Describen qué categoría de la escala de Bristol se encuentra la consistencia de las heces que presenta el paciente. Ok, de acuerdo al examen que nos presenta aquí del paciente, tenemos en esta escala, si ustedes observan, hay 7 tipos. Como mi compañera anteriormente lo mencionaba, lo normal tiene que estar las heces entre el tipo 3 y el tipo 4. Si en las heces existe un tipo 1 o un tipo 2, podemos decir que un paciente está con estreñimiento. En la escala 5, 6 y 7, ahí había un problema que podemos catalogar porque el paciente en la 6 ya hay como restos alimenticios indefinidos y que son de escaso fácilmente. En el tipo 6 también hay fragmentos ya blandos, muy blandos, con bordes irregulares y consistentes y pastosos. Pero en el 7 dice que ya están las heces acuosas y eso nos puede delimitar una diarrea enteramente líquida. Entonces podemos decir que esa categoría de este examen en este paciente, según la historia clínica, la podemos catalogar como una de tipo 7. ¿Qué significa la presencia de azúcares reductores en un examen general de heces? Ok, primero tenemos que saber que en un examen general de heces normal, las azúcares reductoras tienen que estar negativas. Las azúcares reductoras suelen estar asociados a procesos, a flatulencias, mala absorción intestinal y en general los disacáridos en este examen de heces está provocado siempre por episodios, como ya les mencioné, según la escala de Bristol, hemos clasificado este paciente porque tiene un tipo 7, o sea, hay azúcares reductores porque hay una flatulencia, pero también existe una diarrea abundante. Si en el examen de heces anterior usted encontrara la presencia de azúcares reductores, explique el porqué de su aparición de acuerdo a la historia clínica del paciente. Ok, primero tenemos que saber que los azúcares reductores si están por una patología, ¿verdad? Entonces, pero primero son absorbidos por la porción superior del intestino delgado, sin embargo, pueden permanecer en el intestino y causar diarreas ocasionadas por la presión osmótica de los azúcares no absorbidos en el intestino, enviando líquidos y electrolitos al intestino. Digamos que clásicamente las heces de los pacientes, en este caso siempre con deficiencias de disacáridos, como mencionábamos anteriormente, son líquidas. Están asociados siempre a procesos patológicos como la diarrea y
en este caso siempre las vellosidades mucointestinales pues tienden a estar alteradas. ¿Cuáles serían las causas de de las siguientes alteraciones en el examen general de heces? La flora bacteriana aumentada, las bacterias abundantes y la presencia de... Primero tenemos que, aquí como nos muestra el examen de heces, tenemos que la flora bacteriana puede reportarse, nosotros la podemos reportar en un rango normal o aumentada. Si ustedes ven aquí dice que la flora bacteriana está aumentada y es por lo mismo, pero vamos a ver que este examen nos presenta una flora bacteriana aumentada y es una de las características principales que se asocia siempre a los procesos de diarrea según la historia clínica que nos presenta el paciente, porque ya tenía 3 días de estar con diarrea y las evacuaciones siempre son mayores, que van de 5 a 7. En las bacterias abundantes, tenemos que, según la historia clínica del paciente, como les mencionaba, llevaba 3 días ya consecutivos de diarrea. O sea, las evacuaciones eran de 5 a 7 por día, pero en el examen general de heces hay un dato que nos ayuda y si me lo pueden poner, que es la presencia de quistes en entamoeba isolítica. Si vemos, no hay trofosoditos, pero sí hay quistes. Entonces, eso nos ayuda a delimitar que también por los días de evolución hay una posible amebiasis intestinal, pero no lo podemos decir hasta ahorita, porque hay que llegar hasta el proceso final. En cambio, en la presencia de matíes, según el valor normal, según la clase de la bibliografía, es hasta 3 por campo. Si este valor ha sido aumentado o va sobrepasado los 3 por campo, podemos decir que es compatible con una patología siempre que es del tubo digestivo superior o inferior. En ese caso vemos que el paciente presenta diarrea, que ya van 3 días que las presenta y sus evacuaciones siempre han sido de 5 a 7. Como grupo decidimos enviarle un coprocultivo. Explica en qué consiste dicho examen y cómo justificamos su indicación como grupo. Bueno, un coprocultivo se define como la muestra adecuada de heces en medios de cultivo apropiados para el desarrollo de bacterias entéricas patógenas. Entonces, este examen se justifica en el paciente debido a que hay una alta sospecha de enteritis. Pregunta 10. ¿Qué indicaciones le daría usted al paciente para la toma de este coprocultivo? Bueno, primeramente que para recoger la muestra el paciente no tiene que, bueno, de manera ideal sería que no hubiera ingerido ningún tipo de antibiótico, ya que estos barren con la flora intestinal y puede alterar la muestra. También debe impedirse que tome medicamentos a base de carbón, sales de bario, magnesio, bismuto y algunos purgantes. También debe recomendarse que de unos 3 días antes se reduzcan las verduras y las féculas en la dieta, porque eso también puede alterar la muestra, y que las heces deben ser recogidas con no más de 2 horas, si se puede un menor tiempo mejor, y que sean guardadas en un recipiente hermético, que esté limpio y que esté seco, que no haya sido usado para nada más anteriormente, y que se evite la contaminación con orina o con cualquier otra sustancia. Esas serían las recomendaciones. Se decide enviar una prueba de azul de metileno. Expliquen qué consiste dicha prueba y en qué estaría encontrada en este paciente. Bueno, la prueba permite detectar la presencia de leucocitos polimorfonucleares y mononucleares. Esa es la función de la prueba, y que esta es una alteración característica de los procesos infecciosos bacterianos o de las enfermedades intestinales. Entonces, en el paciente nosotros esperaríamos encontrar la presencia de bacterias y poderlas diferenciar en cocos o bacilos, y si son gram positivas o gram negativas. ¿Cuál es su impresión diagnóstica a la luz de la historia clínica y del examen general de heces?
Nosotros como grupo tenemos la impresión diagnóstica de que el paciente presenta una enteritis aguda por diarrea del viajero. Esto debido al antecedente del viaje al país hace 10 días y la presencia de síntomas clásicos de dicha enfermedad. Para concluir este caso, quizás solo agregar de que para el coprocultivo las heces deben ser recogidas en el periodo agudo de enfermedad, ya que en ese periodo es más fácil encontrar diversas bacterias, alimentos, entre otras. Continuamos con el caso clínico número 4. El caso clínico número 4 dice de la siguiente manera. Paciente masculino de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial controlada con cardesartán 16 miligramos cada día, más una aspirinita, una tableta cada noche. El tratamiento no se ha suspendido y que hoy consulta con una historia de 6 días de fiebre cuantificada entre 38.7 y 38.9, acompañado de escalofríos más osteomialgias generalizadas, y tos inicialmente seca y luego productiva, con esputo verde amarillento. Se automedicó con remedios caseros naturales y acetaminofén, pero no mejora. Desde hace 3 días presenta dolor en la región torácica inferior izquierda y que se exacerba al respirar y toser, y se acompaña de dificultad respiratoria no relacionada con el esfuerzo. Consultó en la unidad de salud y le dijeron que era una gripe y le agregan un jarabe para la tos, pero por no mejorar decide volver a consultar. Al examen físico el paciente está alerta y orientado en las 3 esferas. Presenta una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una presión arterial de 50-90 milímetros de mercurio, una temperatura de 39.1 grados centígrados y una saturación de oxígeno de un 94%. Tiene una ligera expansión del hemitórax izquierdo, sin signos de dificultad respiratoria a la palpación, hay femitotáctil aumentado al lóbulo inferior izquierdo, pero en la base izquierda hay abolición del femitotáctil. A la auscultación presenta estertores crepitantes en la base izquierda y en la parte inferior hay abolición del ruido respiratorio. A la percusión hay matidez en la base izquierda de la columna sonora. Entre los ruidos cardiovasculares reducidos no se escuchan soplos, no hay ingurgitación yugular ni edema. Se envía una radiografía de tórax posterior anterior y algunos exámenes y tienen una urea de 20 miligramos por decilitro. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Escriba los criterios para decir que una radiografía de tórax está bien tomada y si cumple con este caso. Bueno, vamos a empezar por realizar un listado de problemas en base a los criterios mencionados en el caso clínico. Para empezar tenemos el problema 1, que lo catalogamos como un síndrome febril agudo. Tenemos 4 hipótesis. La principal, la hipótesis número 1, es una neumonía adquirida en la comunidad, ya que el paciente presenta fiebres de 39.1 grados Celsius, la última, presenta escalofríos, tos productiva de color verde amarillento y presenta también dolor pleurítico. El paciente también presenta mialgias, estertores crepitantes y cabe mencionar que una complicación de la neumonía es el derrame pleural. Por ello, se puede encontrar frémito aumentado sobre el derrame y abolido en la base y la percusión mate, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y también mencionar que el paciente no presenta dificultad respiratoria, ya que no afecta tanto todo el pulmón. Sin embargo, la saturación de oxígeno está al 94% y se podría deber por los infiltrados debido a la neumonía. En la radiografía es importante también mencionar que si bien
la semiología se puede percibir como un derrame pleural, en la radiografía no se evidencia de una manera que sea un derrame tan masivo. Entonces, puede haber un derrame, pero que sea mínimo, por lo cual se pueden sugerir radiografías con otras proyecciones para determinar el grado de derrame. Como hipótesis 2 tenemos una bronconeumonía. El paciente presenta tos intensa y estertores y matidez. Sin embargo, no coincide con que no hay soplos, no hay cianosis, no hay taquicardia, no hay sibilancias ni disnea. Y en la radiografía no hay infiltrados algodonosos. En la hipótesis 3, una bronquitis aguda, no se presentan, no se ha presentado anteriormente una infección de vía aérea superior, por lo menos los 5 días anteriores, por lo cual ese es un criterio para catalogar una bronquitis aguda. No hay roncos dispersos, no hay sibilancias y con lo único que se podría tal vez caracterizar en este caso es con la tos que al inicio fue no productiva y posteriormente se hizo productiva, aunque en la bronquitis tiende a ser una producción de mocos leve. Y otra cosa con la que sí coincide es con el dolor pleurítico. La hipótesis 4 es una tuberculosis del lobo inferior. En este caso, lo único que se podría mencionar quizás es que tiene fiebres. La diferencia es que no es una fiebre de predominio nocturno ni con diaforesis nocturna. Entonces, por eso no se podría catalogar del todo como una tuberculosis. También no hay hemoptisis, no hay pérdida de peso, no se considera un sintomático respiratorio y tampoco hay historia de contacto con algún paciente positivo. En el problema 2 se ve un síndrome restrictivo. En hipótesis 1 tenemos un derrame pleural secundario al problema 1. En este caso, sí hay dolor pleurítico. No, no hay disnea, aunque este dato puede variar, depende de la bibliografía que se retome, ya que hay unas bibliografías que toman el valor normal, de las respiraciones por minuto de 10 a 20. Sin embargo, nosotros nos basamos en la bibliografía de Argente, que toma las respiraciones por minuto normales de 16 a 24 por minuto. Entonces, considerando que nosotros nos basamos en la bibliografía de Argente, el paciente no presenta una taquipnea. Tampoco se escucha un choque de la punta desplazado, porque el grado de derrame no es masivo, no es tan grande, entonces por eso puede no estar presente. Hay una disminución de la movilidad respiratoria, hay un fremito aumentado sobre el derrame en la base, hay matidez en la curvatura de Damasau-Ellis y hay desaparición del espacio de Traubé. Mencionar también que en la columna sonora indica que el derrame es mínimo, pero que sí hay condensación. También tenemos el absceso pulmonar como hipótesis 2. No hay cavitaciones en la imagen radiológica, no es maloliente la secreción, las secreciones, no hay expectoración herrumbrosa, no hay diaforesis profusa y tampoco hay pérdida de peso, por lo cual tampoco hay disnea y no hay soplo. Entonces, por lo cual no se puede considerar del todo como un absceso pulmonar. Sin embargo, sí cuenta con la fiebre y la tos con expectoración mucopurulenta. Pero dado lo mencionado que anteriormente, que no cuenta con los datos anteriores de lo de que es maloliente las secreciones, expectoración herrumbrosa, no se puede considerar del todo como un absceso pulmonar. En la telectasia, como hipótesis 3, sí hay tos, sí hay dolor torácico, sí hay expectoraciones, sí hay matidez y sí hay disminución de la expansión, pero no hay disnea y no hay tirajes, no hay una respiración superficial y radiológicamente tampoco coincide con atelectasia, por lo cual se descartaría. Y en el dolor tipo pleurítico,
En la hipótesis 1, lo tenemos que está secundario el problema 1, ya que tiene dolor a la inspiración profunda con tos. También habíamos puesto como hipótesis 2 una angina estable. Pero en este caso, el dolor no es retroesternal localizado en la cara anterior del hemitórax izquierdo irradiado hacia el cuello. No es este el caso, ni se desencadena por esfuerzos. Entonces, por eso se descarta. Y como problema 4, el paciente ya es conocido como que padece hipertensión, sin embargo, está catalogado como una hipertensión estadio 2, ya que su presión sistólica es mayor de 140 milímetros de mercurio y la diastólica es igual a 90 milímetros de mercurio, por lo cual sí se considera que está en un estadio 2. En la radiografía se podría catalogar que podría haber una cardiomegalia, sin embargo, no es muy válida esta radiografía porque puede haber una magnificación más adelantito en la siguiente pregunta se explica mejor. Puede haber una magnificación porque no está bien tomada la placa. Bueno, no es que no esté bien tomada, sino que hay un detallito por el cual puede aparecer esa magnificación y por lo cual no se puede considerar como que haya una cardiomegalia. Siguiente. ¿Tiene esta radiografía signo de la silueta? ¿En qué consiste? Y señale dónde cree que se observa esta. Bueno, no mencioné un detallito en la pregunta anterior, los criterios de placas de rayos X. De parte de los criterios son, para ver si una radiografía está bien tomada, es que si hay rotación y si se contabilizan las costillas completas. En la placa, la rotación, sí se cumple sí se cumple el criterio de que no hay rotación, perdón, ya que las clavículas se encuentran alineadas con la columna vertebral y solo se observa una desviación de la tráquea, por lo cual tal vez se pueda confundir con que está rotada la placa, pero en realidad no, ya que debido a lo mencionado, que las clavículas están alineadas en la inspiración adecuada, se puede considerar que es como debido a que es una póstero anterior, se podrían contar de 8 a 9 costillas. Sin embargo, solo se observan 6. Me podrían poner la placa. Solo se observan 6. Se puede contar más o menos, por aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí estaría la sexta. Se puede justificar que esta placa no es que esté mal tomada, sino que tal vez el paciente, debido al dolor pleurítico, no inspiró lo suficiente como para que la placa quedara bien inspirada, por lo cual se cuentan nada más 6 costillas. Con lo del signo de la silueta, sí tiene signo de la silueta. El signo de la silueta se conoce como el borramiento de los contornos de las estructuras cuando se hallan en contacto y tienen con una estructura anatómica y tienen la misma densidad. En otras palabras, el signo de la silueta consiste en la pérdida de un contorno normal debido a otra densidad similar que entró en contacto con una estructura anatómica. Se puede notar una placa normal por la diferencia de densidades. Sin embargo, aquí se puede ver el signo de la silueta en esta porción, ya que aquí se borra o no se distingue del todo el ángulo costofrénico y tampoco se distingue el ápex cardíaco. Por aquí podría estar más o menos. Entonces, por eso por eso sí hay un signo de la silueta, ya que hay un borramiento de las estructuras anatómicas por presencia de contenido de la misma densidad. Siguiente. Siguiente. Logra observar la tráquea y la carina, señale con una flecha. Sí, la tráquea y la carina se logran observar. La placa, por favor. Básicamente esta es la tráquea, bueno, inicia más arribita, lo que pasa es que no puedo notarla más.
pero aquí está en teoría la carina. Es ese piquito que se ve ahí un poquito más claro, que es la bifurcación de la tráquea a los bronquios principales derecho e izquierdo. Derecho-izquierdo anatómicamente. Siguiente. Evalúe los ángulos costofrénicos en esta radiografía de tórax y ahora aplique y correlacione con los hallazgos del examen físico del paciente. Si presenta curva de Damasó, la radiografía anterior. Sí, podrían poner la radiografía, por favor. Bueno, como observamos, se puede ver permítame. Se puede ver el borramiento o la pérdida del ángulo costofrénico. Esto posiblemente por un derrame pleural, en donde lo correlacionamos junto con el examen físico, porque encontramos abolición al frémito táctil, también hay abolición en los ruidos respiratorios, también se encuentra matidez a la percusión, entonces eso nos lleva a pensar que puede ser un derrame pleural. También aquí sí presenta la curva de Damasó, que eso normalmente se da por un derrame pleural, pero si queremos comprobarlo también podemos realizar una radiografía en decúbito lateral. Siguiente. ¿En qué caso hubiera solicitado usted una radiografía de tórax anteroposterior? Bueno, la radiografía anteroposterior se hubiera utilizado en un paciente que hubiera tenido alguna dificultad a la hora de poder movilizarse para realizar la radiografía posterior, como por ejemplo no estar mucho tiempo parado, que estuviera el paciente intubado o tuviera alguna incapacidad de poder realizarlo. En estos casos se realiza una radiografía anteroposterior. También ese tipo de radiografías se utiliza más en pacientes pediátricos para que el niño no pueda ver lo que se le está realizando y pueda llorar o pueda tener cierto miedo. Siguiente, por favor. ¿Tendría alguna utilidad enviar una radiografía en decúbito lateral? Explique. Sí tendría una gran utilidad. Como mencionaba anteriormente, se sospecha de un derrame pleural. Entonces, al realizar una radiografía de tórax en decúbito lateral, podríamos como confirmar, porque si lo que observamos en la radiografía posterior anterior, una consolidación en la base del pulmón izquierdo, al realizar la radiografía en decúbito lateral, si esto es líquido, el líquido va a recorrer lateral hacia el hemitórax. Entonces eso nos daría un paso a saber que es un derrame pleural, junto con los hallazgos al examen físico, que prácticamente nos está dando también el diagnóstico. Ahora, con respecto a la silueta cardíaca, ¿está magnificada por la proyección o existe otra explicación? Vaya, si nosotros vemos la radiografía y como ya lo explicó Paola, la radiografía está mal tomada debido a que el paciente se la tomaron en expiración. Y como pudimos ver, ella contó que solo hay 6 costillas cuando deberían de haber 8 o 9. O contar costillas anteriores que sean 5. Sin embargo, en esta radiografía no se pueden ver porque si observamos está bastante borrosa. Y otras explicaciones que podríamos tener es que por lo del signo de la silueta, el corazón no se vea, sus bordes no se vean claramente, entonces eso nos podría dar que fuera una cardiomegalia cuando no lo es. También otra posibilidad es que esta radiografía no sea una posterior anterior, sino que una anteroposterior y el corazón se vea magnificado por esta razón. Siguiente. ¿Cuál será la etiología o el microorganismo más frecuente para esta patología?
El microorganismo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae y siguiéndola el Haemophilus influenza, que serían los más comunes. La siguiente dice que en la imagen hay que ver qué son los números morados y los números celestes. Ah, ¿no? Las No, escalas... las 9 vamos. Sí. ¿Podría recordar y utilizar alguna escala predictiva o pronóstica en este caso para saber mortalidad y evaluación de manejo? Sí, hay dos que se usan bastante en la práctica, que es la CUR 65 y la FAI. Aquí tenemos la CUR 65. Y en esto lo que vamos a evaluarle al paciente son la confusión, el nitrógeno ureico, la frecuencia respiratoria si es más de 30, la presión sistólica si es menos de 90, la diastólica menos de 60, si tiene más de 65 años. En este paciente lo único que le vamos a sumar son el nitrógeno ureico porque es de 20 y los años porque tiene 85, entonces suma 2. Según esta escala, este paciente necesita ser hospitalizado para su tratamiento. Ahora con la FINE, la única que vamos a hacer, vamos a sumar la edad, que son 85 años, más las enfermedades cardiovasculares que tiene, porque tiene hipertensión, ya sumamos 95, y al final lo único del derrame pleural, que van a ser 105, y con esto ya el paciente se clasifica como severo, y también eso me indica que tengo que internarlo, o sea que tiene que estar en el hospital para su tratamiento. Pregunta 10. En la siguiente imagen señale a qué corresponden los números morados y los números celestes. Básicamente lo que nos está dando esta imagen, los números morados, como pueden ver, son costillas posteriores, porque se ven más nítidas, están en una posición horizontal. En cambio, las que marcan los números celestes no se ven muy bien, y están colocadas como en un ángulo de 45 grados. Entonces son costillas posteriores y costillas anteriores. Con esto damos como concluido la resolución de los casos clínicos en discusión. Agradecemos su atención prestada y esperamos que haya sido de su agrado. Estamos abiertos a sugerencias o a observaciones para posteriores casos. Muchas gracias.